Hola a todos, yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer tortas para vender. Hoy es un nuevo capítulo de esta serie de recetas para emprender, en donde vamos a hacer tortas para vender, como ya viste en la intro. Estas tortas que son modernas, que son recontra hartas, que no sé cómo te la metes en la boca y cómo la cortás, todo eso lo vamos a resolver más adelante. Pero para hacer estas tortas, sabes que hay que tener una técnica en especial que yo, te soy sincero, no sé manejarla. Se me cae el micrófono. Por eso he convocado a otro pastelero para que me explique a mí y a todos ustedes cómo hacer este estilo de tortas y cómo venderlas, cómo cortarlas, cómo trasladarlas, cómo se conservan. Todo eso vamos a explicarlos hoy en este lindo video que a continuación lo vamos a hacer. Y para eso primero va a venir el pastelero que se llama Joaquín. ¿Cómo andan? Joaquín, o le digo Manti, no, Manti no. Manti no, Manti no le digan Manti de chico, por favor, que se enoja mucho. Bueno, acá le van a aparecer el Instagram de Joaquín por si lo quieren ver. El estilo de torta que está haciendo. Igual acá yo te estoy poniendo fotos. Esto no, él no entiende, pero acá van a aparecer sus fotos de las cosas que él hace. Síganlo por Instagram, así ven lo que él hace. Y si quieren encargarle alguna torta, ¿por qué no? Pueden hacerlo. Así que yo primero les voy a explicar cómo hacer la parte del bizcochuelo. Y él le va a explicar la parte del buttercream, porque no dijimos que vamos a hacer una torta. ¿Cómo era? Buttercream cake, ¿no? Buttercream. Yo estoy hablando y él no habla nada. Crema de manteca. Vamos a hacer eso. Bueno, yo voy a explicar cómo hacer el bizcochuelo base y él va a explicar cómo hacer el buttercream. Que vamos a hacer ¿qué estilo? Crema de manteca a base de merengue suizo. Exactamente. Porque va a ser mucho más fácil. Él va a explicar la técnica del buttercream y también te va a explicar cómo armarlo y cómo decorarlo. Yo esa parte no estoy, te estoy detrás de cámara y te decoro, te filmo todo. Así que ya empezamos. Para hacer el bizcochuelo, en un bol colocas los huevos. Le agregas el azúcar y lo vas a batir durante 5 minutos. Mientras estás revolviendo, le agregas el aceite en forma de hilo. Le agregas la leche. La esencia de vainilla. Y por último la harina, que previamente la vamos a tamizar. Y lo batís por 2 minutos más. Cuando tenés la preparación lista, lo que vas a hacer es pesarla y ese total de preparación lo vas a dividir por 3 porque tenemos que poner la preparación, obviamente, estoy diciendo mucho la palabra preparación, no, en 3 moldes individuales. Si no tenés 3 moldes individuales y tenés un solo molde, vas a poner la cantidad por una sola preparación, ¿se entiende? Por ejemplo, yo tengo 600 gramos de preparación de esta receta, entonces yo sé que tengo que poner por molde 200 gramos en total. Así que si vos no tenés 3 moldes, en un solo molde vas a poner 200 gramos, lo cocinás, esperás que se enfríe un toque la torta, lo desmoldás y colocás 200 gramos más de preparación y así sucesivamente hasta que tengas los 3 bizcochuelos. Esta receta rinde para un molde número 10. Estoy con la mente para atrás, ¿no? Así que vos, si querés hacerlo con un molde más grande, vas a tener que duplicar o triplicar la receta, depende de tu molde. Y lo vas a cocinar en un horno precalentado a 180 grados durante 25 minutos aproximadamente. Para saber si el bizcochuelo está cocido, introducís un palillo y si sale limpio es porque ya está. Te reitero que nosotros estamos haciendo una torta para un molde número 10 que después con la cobertura se va a transformar en un molde número 12. Parece que es muy chiquita, pero vos ya la viste en la intro de este video que es bastante grande. Después se agranda un poquito más porque este tipo de tortas no son muy grandes. Vos capaz que cuando las ves por Instagram o en cualquier parte ves una foto, pensás que son grandes en el sentido del diámetro, no del alto. Por el alto sí, obviamente son altas, pero vos pensás que son recontra grandes de diámetro y en realidad son bastante chiquitas. Así que más de 16 o 20 centímetros, por lo general este tipo de tortas no se hacen. Y ahora sí va a venir Joaquín y te va a explicar toda la parte de la cobertura, cómo hacer el buttercream y cómo hacer la decoración. Bueno, ahora vamos a ver cómo preparar la buttercream para este tipo de tortas. Ahora vamos a colocar en un bowl las claras y con el azúcar. Lo vamos a llevar a baño de María hasta que se disuelva el azúcar.
Ahora, una vez que llevamos las claras y el azúcar a baño María, revolvemos continuamente a fuego suave. ¿Cómo sentís que ya está listo? Agarrás con tus dos dedos y frotás. Si no sentís el grano de azúcar, ya está. Ahora volcás la preparación en el bol de la batidora y con el globo lo batís hasta que esté frío. Una vez que llegó el merengue a su punto, cambiamos el globo por la lira. Ahora vamos a ir agregando de a poco la manteca a temperatura ambiente y batimos hasta 5 o 10 minutos más. Opcionalmente en este paso puedes agregarle alguna esencia. Si vos no tenés un molde desmontable pero lo enharinaste y mantecaste bien, fácilmente se va a desmoldar. Y si tu molde es desmontable, simplemente retiras la cintura. Con un cuchillo rebanamos la panza para nivelar el bizcochuelo y luego lo cortamos a la mitad. Bueno, y así es como tiene que quedar la textura después de haberlo batido con la pala y haber incorporado la manteca. Ahora vamos a hacer el almíbar. Para eso en una cacerola colocas una taza de azúcar, una taza de agua y lo llevas a un fuego suave. Una vez que la preparación rompa el hervor, lo cocinas por 5 minutos más. Ahora pasamos al siguiente paso, que es armar la torta. Vamos a usar dulce de leche repostero y una manga de buttercream que la habíamos preparado antes para hacerle un contorno y que no se nos escape el relleno. Vamos a comenzar pegando en nuestra base un poquito de dulce de leche para fijar una capa de bizcochuelo. Vamos a almibarar con nuestro almíbar que ya está frío. Bien, vamos a ponerle ahí. A mí me gusta que tenga bastante cantidad, que sea húmedo. Le hacemos un contorno y por adentro le vamos a poner una buena cantidad de dulce de leche. Lo que va a hacer esto es que no se nos escape el dulce de leche y que después cuando la cubramos nos aseguremos de que quede bien unido. Pueden hacerlo como pueden que no, pero es una buena opción para asegurarnos de que se mantenga firme. Y ahora lo que pueden hacer es con el mismo molde en donde cocinamos previamente los bizcochuelos o con una cintura, para quedarse tranquilos de que se va a mantener fijo y después llevarlo a frío, es con una cintura más o menos del mismo ancho para llevarlo a frío y asegurarse de que quede fijo y que sea estable para la hora de cubrirlo. Poder usar una cintura del mismo diámetro que del molde y del alto puede ser más o menos, en caso de que sea menos altura de la torta que vamos a preparar, se puede usar un acetato para dar la altura y si no, buscamos una altura parecida o unimos dos cinturas. Y ahora vas a repetir el mismo procedimiento hasta terminar todos los bizcochuelos. Y finalizamos con la capa de nuestro bizcochuelo. Bueno, en este caso la cintura es un poco más bajo, pero no hay problema, va a mantenerse. Mojar la superficie con almíbar y lo vas a guardar en el freezer durante 15 minutos. Una vez que llevamos a frío la torta, la vamos a poder desmoldar y sacarla de la cintura para que nos quede estable. Ahora con el buttercream ya hecho, vamos a hacer la capa recoge migas. ¿De qué sirve esta capa? Es que, como dice la palabra, nos va a juntar las migas y que se queden atrapadas para después poder hacer un alisado perfecto y que en la capa externa del color o no color, si no la queremos colorear, nos quede lisa. Bien, una vez que cubrimos con esta fina capa, la mandamos al frío durante 15 a 20 minutos. Ahora nosotros vamos a hacer la torta en 3 colores. Para eso, el restante del buttercream lo vamos a dividir en 3 partes iguales.
Lo coloreás del color que vos quieras con colorante en pasta. Nosotros para esta torta elegimos la decoración en degradé. Para eso usamos 3 tonos de azules. Para lograr las diferentes intensidades de un color, lo que hicimos es que con un mismo colorante le colocamos mayor cantidad al que sea más oscuro y al menos cantidad al que sea más claro. Ahora empezamos colocando el color más intenso en la parte de abajo. Vamos a colocarle más o menos unos 5 a 4 centímetros dependiendo de la altura de nuestra torta. Después pasamos al color intermedio. Y por último al color más suave. Una vez que tengamos cubierta toda nuestra torta, vamos a alisar la parte de arriba. Simplemente pasamos con una espátula o con el mismo scraper para que nos quede lo más liso que podamos. Luego agarramos nuestro scraper y lo ponemos de forma vertical y a 90 grados en nuestra torta, tocando la base para que nos genere un ángulo de 90 grados. De esta forma lo que tenemos que lograr es no sacar excedente del buttercream, sino acompañarlo de una forma sutil, suave. Estos pasos es preferible hacerlo con un plato giratorio, no importa que sea de vidrio o de plástico. Una vez que alisamos por primera vez, seguramente notemos que queden algunas imperfecciones. ¿Qué podemos hacer esto para taparlas? Colocarle más buttercream para que luego volvamos a pasar el scraper y que de esa forma lograr que nos quede lo más lisa posible. Ahora por último, una vez que nos quedó lo más lisa posible, vamos a sacarle los bordes. ¿Cómo lo hacemos? Con la espátula, ya sea escalonada o algo recto o un cuchillo incluso. Vamos a sacarlo de forma horizontal hacia el medio. Ahora ya tenemos la torta lista. Lo que puede ser es opcional la decoración de la parte de arriba. Nosotros la vamos a hacer con una manga con pico rizado, juntando el buttercream que nos sobró de cada color. Pero vos la podés decorar como quieras. Golosinas, chocolates, macarons, frutos secos o el famoso chorreado drip cake. Vamos a hacer círculos sobre la superficie hasta completar la torta. En caso de que no te guste o quede desprolijo, puedes retirarlo cuidadosamente y volverlo a hacer. Y así nos quedaría la torta terminada. Bueno, ahora vamos a empezar a cortar la torta. Muchos de ustedes me consultan a mi Instagram de cómo cortar una torta de este estilo, que es alta, es complicada y quizás yo digo que rinde para tantas porciones, pero ustedes me preguntan cómo hacer para que rinda esa cantidad de porciones. A ver, siempre y cuando va a depender de cómo la cortemos. Yo la recomiendo de esta forma. Vamos a necesitar una cuchilla que sea sin bordes y un plato o una tabla para ayudarnos. El primer movimiento que vamos a hacer es de forma horizontal, en donde vamos a sacar una porción de un buen tamaño. Bien, ponemos el plato de esta forma y la cuchilla siempre va a bajar en forma recta. Va a bajar, va a bajar, va a bajar. Y lo que vamos a hacer desde abajo, pasamos la torta al plato. Bien, nos va a quedar una porción así. Acá vemos el interior de la torta. Y lo que decía es que de esta forma sale una porción grande, obviamente, pero de la forma para que nos haga rendir la torta de este estilo es cortarlo o a la mitad o en 3 y de esa forma queda vertical una torta de tamaño alto, o incluso si la cortamos a la mitad podemos cortarla de vuelta a la mitad. Convengamos que al tener 5 capas de bizcochuelos y 4 rellenos va a estar proporcionalmente dividida en cada porción. Si cortamos en 3 quedarían 3 tercios y después quedarían 6 porciones.
Bueno, ya vieron lo que es esta... Manti, por favor, aparece, vos te estás viendo, Manti. Ahí, el boludo se pone... Manti, por favor, ubicate ahí porque... Basta de Manti, basta. ¿Sabés qué? Me dijo ese nombre y yo ya está. Quedó, viste, como la vaca, viste, cuando la estamparon en el campo con el hierro. Bueno, algo así, ya quedó para mí. ¿Qué dices, señor? Se llama Joaquín. Bueno, ahora te voy a preguntar qué recomendaciones para este tipo de tortas. Primero, ¿podemos utilizar manteca? No. ¿Podemos utilizar margarina? No. ¿Por Estas qué? tortas son exclusivamente hechas con manteca. La margarina tiene un punto de fusión muy alto que en el buttercream con el merengue no se va a poder fundir, se les va a cortar directamente. Entonces, ¿manteca o manteca? O mantequilla si Manteca. estás en México o en zonas aledañas. Sin sal. Obviamente, importante sin sal. Segunda cosita. ¿Cómo se conserva este tipo de tortas? Estas tortas van a la heladera, siempre y cuando sea a una temperatura... Le dije a Manti, barro Joaquín, Manti, Joaquín, no te puedo cortar, dale. No, ¿cómo? No puedes cortar, dale, decí. Acá no hay corte. Dale, Bueno, dale. estas tortas van en la heladera. Siempre las recomiendo que las guarden y las conserven en heladera. Pueden ir al freezer si no las llegan a consumir en una semana. Después la consumen a temperatura ambiente cortando, Se está trabando. sacándola media hora antes del consumo. Ok. ¿Cuánto dura? Ya lo dijimos, Basil, ya lo dijo. Dura Una así. semana en la heladera y después la pueden frizar siempre que la corten en porciones, así después cuando están antojados de algo dulce la bajan un rato antes a la heladera o afuera y tienen torta para el momento. Eso, dato importante, no congele la torta entera porque después no la cortás más porque esto es manteca y sabe que es una piedra. La cortás frisada, en porcionada. Tenés porcioncitas para cuando querés comer. Bueno, una otra cosa muy importante, ala bien, es cómo, en dónde hay que hacer estas cosas, en esto, ¿no? Yo recomiendo una base que sea resistente, no esas doradas de cartón que vemos a diario. ¿Por qué? Porque el peso de la torta no va a soportar el cartón. Esta que es un poco más gruesa, la van a poder resistir y agarrar más cómoda siempre desde abajo y deslizándola. Nunca la agarren arriba. Otra que esto es muy grueso, usted no sé si se lo haré, pero es muy Sí, grueso. no se dobla con nada, excepto que la hagan mucho. Claro, obviamente, pero está bien gruesito y además mira que tiene un diseño de mármol. ¿Qué otro tipo de recomendaciones? La segunda recomendación es que hagan el bizcochuelo el día anterior o a la mañana y a la noche lo armen y decoren. ¿Por qué? Porque necesitamos que esté bien frío para que se mantenga estable la torta. Otra pregunta que yo tengo. ¿Qué tipo de relleno va a esta torta? Nosotros hicimos, como ya viste, uno dulce de leche. ¿Por qué? Porque somos argentinos. Todo va con dulce de leche, pero ¿qué otro tipo de rellenos es apto para este tipo de tortas? Podemos hacer crema Bariloche, ganache de chocolate blanco con leche negro, buttercream saborizado, ya sea agregándole Oreo, Nutella, infinidades, siempre y cuando sea rico. Podemos utilizar por eso. Si podemos hacer más buttercream, usarlo como relleno. Exacto. Obviamente lo saborizás. Esencias. Lo saborizás y le pones el color que vos quieras. Por ejemplo, crema chantilly. ¿Podemos rellenar con crema chantilly? Sí, puede ser crema chantilly y frutilla, pero no es tan recomendable por el tema de que necesitamos un relleno que también sea bastante denso. ¿Por qué? Porque al ser tan alta necesitamos que se mantenga firme la estructura. Si ponemos un relleno muy poco estable, eso va a tender a que se pueda llegar a correr la torta, torcerse, que si la quieren exponer en un evento, eso se puede llegar a hacer que se deslice. Por eso, al hacer buttercream, un relleno de buttercream, se va a endurecer y no le va a pasar nada. Vieron que nosotros cortamos, te enseñamos cómo cortar esta torta así. Yo te uso esto como ejemplo, que la cortamos en unas porciones y una porción después la cortás por la mitad y por la mitad. ¿Por qué no se puede cortar en forma triangular como cortamos habitualmente una torta común? A ver, como poder se puede. Es mi forma de cortarla y recomendar cómo la corten para hacerla rendir. Si la cortan triangularmente, después igualmente la cortan por la mitad, la puedes cortar por la mitad. No se trabe, Joaquín, no se trabe, pero preferentemente es como nosotros lo cortamos, es cortar por la mitad y después por la mitad. Es lo más recomendable. Exacto. Porque vos date cuenta que si esta porción así entera en tu boca no te va a entrar. Al menos que vos tengas una destreza bucal importante, es importante que vos la cortes. Yo te soy sincero, si a vos en una fiesta te dan un cuadradito, vos decís qué pijoteros que son, pero no es por un tema de no darte torta, sino por una cosa de practicidad, ¿o no es así? Sí. Exactamente. Sí. Porque si vos le das, porque vos me decís, ¿puedo cortar un largo y así finita?
No, ¿no? ¿O sí? Como que no da. Estas tortas, por eso yo no entiendo por qué acá y en general Aparte, mundialmente... de esta forma todos van a tener la misma cantidad de relleno, la misma cantidad de capas, no que después te cortan triangular y capaz que te quede más finita una, más Claro, gruesa. claro. No, no. Pero viste como en la Hacemelas Argentina... todas iguales. En Argentina cortame triángulos y estamos acostumbrados a eso. Pero ¿sabes por qué? Porque estamos imitando cosas que no son nuestras. Claro. Es como cuando trajimos las nutrias en Tierra del Fuego. Hicieron mierda a Tierra del Fuego porque la nutria viene de acá. Exportamos este tipo de tortas que vos querés, como argentino, darte una porción Como grande. fajitas, que las Claro. tradicionales, budín hamburgués, dulce de leche y la pasta, no. Por Ahora eso. vamos a usar estas. Te aviso lo sumida querida, porque esto es la cantidad de manteca que tiene esto. Es impresionante. Bueno, por 14ª vez vamos a probar esta torta. Ya no te pruebo el borde Ese porque plato. está el plato comido, yo te explico. Porque Comé vos, porque para mí no, está vos, rica. vos comela Mira, porque vos lo vamos a hiciste. Porque ya la grabamos 3 veces esto, las 3 veces no se grabó. Yo como la primera vez, ¡ay qué rico! Puede que está muy rico. Nosotros lo hicimos de dulce de leche porque obviamente somos argentinos y gusta el dulce de leche. Así Está que buena. háganla. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Muchas gracias a Joaquín por haber participado y haber explicado esta técnica que está tan de moda, porque sepan que si algo que yo no sé, no les voy a mentir y voy a traer a gente que sepa sobre el tema. ¿Algo más para decirnos? No, que nos sigan, Que nos se sigan por la- suscriban, comenten, Ah, le den esa. like si les gustó, compartan. Exactamente, si tienen alguna duda, cosa sobre este tema, sepan que yo no se lo voy a no responder porque Escríbanme a mí. yo la verdad que no sé. pueda ayudarlos. Claro, porque yo la verdad que no sé este tema, así que síganlo a Joaquín en su Instagram, chequen todas las cosas que él hace, si quieren cómprenle alguna torta, si viven por donde él está haciendo los deliveries, y también si quieren pueden hacerle alguna consulta, no lo maten a preguntas, hagan preguntas Sí. que sean difíciles, no cosas que ustedes puedan buscar en otro, no sé, en Google, alguna solución, cosas que sean difíciles porque pobrecito no lo van a matar a preguntas porque él vino gentilmente a explicarme a mí y a ustedes esta técnica, entonces sepan que el muchacho labura, ¿no? No está todo el día a pedo en las redes sociales No, para vos responder. también, laburás. Obviamente, bueno, pero yo le respondo a ellos a veces. Bueno, algo más, bueno, les mando un saludo a todos y nos vemos en otro video, ¿no? Obvio. Chao.